Pero creo que tendríamos que abrir la conversación más allá de esta declaración del presidente, a esta lucha que se ha hecho, insisto, desde décadas, la hizo, por supuesto, Gilberto Rincón Gallardo, y que por lo menos el CONAPRED lleva desde 2003, casi 17 años haciendo esta lucha. Le agradezco de verdad que nos acompañe esta noche Lídice Rincón Gallardo, y es presidente de la Fundación Rincón Gallardo. Gracias, Lídice, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Javier, buenas noches. Te agradezco mucho la invitación y buenas noches a todo tu auditorio. Buenas noches, Lídice. Pues primero, platícanos un poco, danos un poco de contexto justamente del trabajo que se hace desde esta Fundación Rincón Gallardo, Lídice. Bueno, mira, Javier, te platico. A raíz del fallecimiento de mi padre, lo que hice fue sentarme literalmente a escribir un poco cuál ha sido su legado, y literal hemos tratado de promover todo lo que por lo que él luchó, que tiene que ver con la igualdad, la democracia, la no discriminación, la ciudadanía, y obviamente los derechos de las personas con discapacidad, que tiene que ver con la inclusión y todo lo que es la paz. Él era un hombre de paz. Entonces, en la Fundación nos dedicamos prácticamente a eso, a promover todos estos conceptos a través de la capacitación, a través de la generación de política pública. Recorremos territorio, generamos a nivel municipal todo lo que es programas, lo que es gobiernos incluyentes. En fin, es un largo trabajo. Hacemos gestión social, litigio, atención psicológica, tratamos de bajar también los índices de violencia, sobre todo familiar y en contra de la mujer, la violencia de género. En fin, tenemos mucho trabajo en la Fundación. Sí. Y creo que tiene que ver con todo lo que mi padre hizo y dejó ya como base. Sí, como lo decíamos, impulsor de verdad de la no discriminación, de los derechos de las personas con discapacidad, una lucha, por supuesto, de décadas, y que deja este legado, y que deja el legado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Cuál es el balance que haces del CONAPRED, de esta institución, de este consejo, Lídice? Mira, Javier, yo lo que quisiera aportar más allá de hablar del propio CONAPRED, creo que debiera ser más bien hablar de la discriminación en el país. O sea, creo que como sociedad nos falta muchísimo, y la prueba es justo lo que pasó a raíz de las desafortunadas declaraciones de Chumel. Entonces, yo sí quiero comentar que finalmente cualquier persona que se exprese de manera peyorativa, pues está mal, está siendo discriminatoria. Eso lo digo en todas las conferencias que doy, y déjame platicarte de manera muy personal. Yo sufrí bullying, conozco perfectamente bien lo que se siente cuando nos ponen esos motes, ¿no? Y bueno, además, déjame decirte también como detalle, recordemos que a mi padre durante mucho tiempo le decían el manitas, ¿no? Cuando estuvo en la clandestinidad, así se referían a él justamente los agentes de la antigua Dirección Federal de Seguridad. Y esto es terrible. Es un tema que tiene que ver con nuestra propia cultura, y si partimos desde esa perspectiva, entonces lo que tendríamos que estar entendiendo es que tendríamos que estar luchando, combatiendo, trabajando, construyendo por un México en donde empecemos con paso de hormiguita, si tú quieres, pero a transformar esta cultura pública que sigue siendo muy racista, muy clasista y muy discriminatoria, ¿no? Y yo he mencionado todo el tiempo, porque además es un tema verdaderamente preocupante, que una de las expresiones más extremas de la discriminación es los feminicidios, por ejemplo, la discriminación por género. Entonces, es un tema muy complejo, y yo creo que no es hablar de un día y de lo que pasó hoy, sino
es hablar de lo que pasa completamente a nivel nacional y en qué situación estamos nosotros como una sociedad, ¿no? Yo sí quiero hacer mucho énfasis porque si no tuviéramos esta cultura que sigue discriminando, esta falta de capacidad y de generosidad, de tener una mirada mucho más noble para ver al otro y a la otra verdaderamente como hermanos y vernos en igualdad con base en nuestras propias diferencias, si tuviéramos esa capacidad no estaríamos donde estamos hoy, ¿no? Por ahí dicen que no existiríamos los defensores, ¿no? Tendríamos que detenernos, Lídice, en las declaraciones del presidente el día de hoy. ¿Algo que detenernos, alguna reflexión respecto a esto? Mira, yo la verdad no creo que yo creo que habría que preguntarle directamente al presidente por qué lo habrá dicho, pero déjame ser un poco más humana en el sentido de que voy a salirme de este quehacer político e institucional. Voy a hablarte como mamá y no lo puedo evitar, pero si a mí yo sé que hay instituciones y existe la investidura presidencial y hay que respetarla, y existe la investidura de cualquier titular y secretario de Estado, pero si a mí como mamá me tocan a un hijo, y mira que mis hijos varones son afrodescendientes, si a mí me los tocan, yo salto como una araña fumigada. Entonces, para mí cualquier tipo de acto discriminatorio es verdaderamente pues criticable, ¿no? Entonces, yo no quisiera opinar en ese sentido, porque lo que yo creo que tendríamos que hacer en todo caso con respecto específicamente a las declaraciones del presidente sería buscarlo, dialogar, en todo caso ya lo haremos la sociedad civil organizada en el momento que lo tengamos que hacer por proyectos que tengamos que desarrollar en materia de discriminación, de discapacidad, que hay mucho que hacer ahí, ¿no? En otros muchos temas, y el CONAPRED seguirá su camino como tiene que hacerlo institucionalmente, pero yo creo que ahorita lo que hay que hacer y en lo que hay que enfocarnos es no perder de vista que hay una agenda antidiscriminatoria que seguir, y en eso estamos obligados de manera inevitable, ¿no? ¿Es una institución que debe permanecer el CONAPRED, Lídice? Sin duda, sin duda. Sin duda debe permanecer porque el origen del CONAPRED se remonta en una lucha ciudadana, y eso se sostiene en un régimen democrático. Sin duda el CONAPRED debe permanecer. Se necesita tener una agenda antidiscriminatoria porque además lo mandata nuestra ley federal para prevenir la discriminación, y además ya está en nuestro artículo primero constitucional, y eso se tiene que respetar, ¿no? Tenemos que apegarnos a la legalidad. Entonces, sin duda, lo digo con todas las letras y el aplomo que debe existir, el CONAPRED debe permanecer, como muchas instituciones que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que estuvo en riesgo también. En fin, hay muchas luchas que tenemos que seguir empujando. Yo desde la Fundación seguiré desde mi trinchera empujando, como siempre, siendo muy contundente en ese sentido. Creo que hoy más que nunca hay que seguir insistiendo en generar mucha paz en este país que lo necesita, generar altos índices de justicia social, bajar los niveles de violencia, y eso se hace también a través de instituciones y trabajando de la mano con la sociedad civil. Eso es inevitable, trabajar de la mano con la sociedad civil.
Bueno, nos quedamos con eso. De verdad agradecemos tu voz, Lídice Rincón Gallardo, presidenta de esta fundación, de la Fundación Rincón Gallardo. Gracias por estar esta noche con nosotros, de verdad. Gracias, Lídice. Gracias a ti, Javier, y gracias a tu auditorio. Le agradecemos de verdad que nos acompañe esta noche el senador Emilio Álvarez y Casa. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Javier, buenas noches, y por tu conducto al auditorio del financiero Bloomberg, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, senador, de verdad. Pudimos hablar prácticamente de última hora con Lídice, nos pareció una voz también fundamental y pues la verdad es que queríamos, más allá de entrar en politiquería, senador, sí, sé que has estado durante años muy cerca del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, durante años muy cerca de la lucha por la no discriminación, no al racismo, y quería ver si nos podías dar esta panorama justamente de lo que ha hecho el CONAPRED. ¿Por qué tendríamos que defender al CONAPRED, senador? El CONAPRED representa la aspiración de un pueblo que quiere entender que la discriminación es indebida. Es esa lucha ciudadana, pero también de muchos sectores de la sociedad que dieron un brinco de dignidad para construir una institución que ayudara a liderar esos esfuerzos. Por supuesto, Gilberto fue el fundador, pero también ha habido hombres y mujeres extraordinarios en su trabajo, un Ricardo Bucio, una Alejandra Joas o la misma Mónica Maciza, la actual presidenta del CONAPRED. Y es una visión de incluir a la democracia la posibilidad de la política pública que ayude a poco irle quitando terreno al mar de la discriminación. El CONAPRED ha venido haciendo una serie de procesos muy interesantes para generar, primero, una institución de Estado que, más allá de los esfuerzos personales que nosotros podamos hacer, genere un esfuerzo de coordinación con todas las dependencias públicas, genere un esfuerzo con los gobiernos estatales y municipales para desatar, a través de programas nacionales y estatales, la suma de esfuerzos. Por ejemplo, meter al programa educativo acciones que hagan ver que en las escuelas no se vale discriminar a las niñas. Hacer visibles, y eso es una parte fundamental que ha hecho el CONAPRED, sectores que están por la dinámica social excluidos. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar. CONAPRED ha hecho un trabajo extraordinario para reivindicar la dignidad y los derechos de las empleadas del hogar, de los trabajadores del hogar. También nos ha ayudado y ha sido un aliado fundamental en las causas de la diversidad sexual. Ha ido empujando a las agendas que ha permitido construir una normalidad que permite respetar la dignidad de todas las personas de la comunidad LGBTI. Pero, por ejemplo, nuestro país sigue todavía negando parte de sus raíces. El CONAPRED ha ayudado a reconocer nuestra raíz afro, la dignidad de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de todas aquellas personas, Javier, que por su condición de vida, su situación, su identidad, tienen un quebranto en el ejercicio de sus derechos. De manera que el CONAPRED en realidad no es el presidente López Obrador, no es de los partidos políticos, es un patrimonio nuestro y que sirve, y esa es una cosa bien interesante, para intervenir cuando hay conflictos entre particulares. Hay otras dependencias, las fiscalías, la Comisión de Derechos Humanos, claro, que intervienen con autoridades, pero el CONAPRED ha venido haciendo trabajo, por ejemplo, con empresas, para que no se pague diferenciado a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. O, por ejemplo, hizo un trabajo fundamental para ayudar a respetar los derechos de las niños y niñas, que por solo hecho de ser niños y niñas a veces tienen condición de maltrato. Ha generado un proceso también muy importante de liderazgo internacional. Fíjate qué ironía. El CONAPRED es reconocido a nivel internacional, incluso ha presidido y coordinado los trabajos en el continente americano y en el Consejo de Naciones Unidas. Los aportes de México han llegado al Consejo de Naciones Unidas por vía del CONAPRED y es una institución muy reconocida y pareciera que ahora de repente no se le conoce. A mí me cuesta trabajo, debo decir. Tiene razón. Me cuesta trabajo. No quiero abonar a un conflicto, pero me quedé, dirían, speechless, sin palabras, ¿no? Cuando de repente me dicen que no sabían que existía el CONAPRED. Cuando, híjoles, de repente pensé que esa expresión, Javier,
dibujaba el cuerpo completo a quien lo decía, porque es que el CONAPRED es una institución que tendría que tener más recursos, más fuerza, respaldo fundamental del jefe de Estado. O sea, necesitamos que el jefe de Estado encabece la indignación por la discriminación a su hijo y a cualquier persona. Y hay una regla importante. La no discriminación requiere de congruencia. Qué bueno que el presidente se indigne por actos de discriminación. Sería poderosísimo que el presidente no mandara mensajes de epítetos calificativos de sus adversarios, porque eso también pudiera ser actos de discriminación que no nos ayudan. El CONAPRED, te diría, Javier, lo que nos ayuda es a construir una normalidad donde quepamos todas y todos. Y yo sí espero que de esta discusión pública, esta reflexión, el CONAPRED salga fortalecido. Yo tengo plena confianza en su titular. Mónica Macís es una abogada muy competente, comprometida en la causa de los derechos humanos hace mucho. Y que, hombre, que este quebranto, esta discusión pública, nos deje como saldo país, que renovemos nuestro compromiso en política pública, política de Estado y convicción personal de hacer de la no discriminación una bandera y una causa de vida. Bueno, pues mira, necesitábamos justamente esta panorámica, Emilio, por supuesto, de tu experiencia ya desde hace muchísimos años y también, por supuesto, el señalamiento directo. Me parece que es un resumen muy completo. Te agradecemos de verdad tu voz, Emilio Álvarez y Casas, senador independiente. Gracias por estar con nosotros esta noche, Emilio. Mi privilegio, Javier. Buenas noches. Y ahora sí, que todos ejercen el derecho por la no discriminación.